que hemos tenido un bonito tiempo de alabanza, de adoración, canciones quizá que, no sé si para algunos eran nuevas, pero canciones que ya hemos cantado y creo que Dios siempre se manifiesta de diferentes maneras a su pueblo. Y creo que ya con las canciones ya estaba preparando nuestro corazón. Y qué bonita esta última canción, muy bonita, recordar que dejó a los 99 y viene por mí. Bueno, a mí siempre me conmueve eso de parte de Cristo. Bueno, vamos a empezar el día de hoy. Les voy vamos a buscar, vamos a hablar hoy día de parábolas. Déjenme que ordene mis notas, que se han desordenado por acá. Vamos a buscando Mateo, el capítulo 13, versículo 44-46. Vamos abriendo también el PPT. Ahí también está compartido el versículo. Mateo 13, capítulo 13, 44 al 46. Ahí también está. Vamos a leerlo juntos. Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Cuando alguien encuentra el tesoro, lo esconde de nuevo y gozoso por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que buscaba buenas perlas y que, habiendo hallado una de gran precio, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vamos un poquito adelante en Mateo 6. Avanzamos. Ahí está, Mateo 6, 19 al 21. Es parte de las enseñanzas de Cristo. Y dice, Mateo 6, 19 al 21, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones entran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, y donde los ladrones no entran ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Vamos a orar. Ahí me acompañan con sus oraciones. Señor, gracias, amado Dios, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos la libertad de poder escuchar, Señor, la libertad de aprender directamente de ti, de estar juntos en un local, Señor, de poder cantar juntos, de poder orar. Bendecimos también, Señor, esta palabra que quieres enseñarnos hoy y que podamos, Señor, también avanzar en lo que quieres que avancemos, Señor, en lo que quieres que crezcamos en este tiempo que tú sabes a dónde nos quieres llevar. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio. Ahí está, la siguiente, por favor. Después de los versículos. Bueno, vamos a hablar acerca del tesoro escondido. Parece una especie de juego. Ahí he puesto un mapa. Y no sé si ustedes yo creo que sí, ¿no? Creo que la mayoría de acá vemos películas, aún antiguas, nuevas, o leemos libros. Y los que generalmente hacían este tipo de mapas eran los piratas, ¿no? Los corsarios. Ellos dejaban un tesoro, generalmente era algo a veces robado, a veces encomendado por los gobiernos. Bueno, hay una serie de temas ahí. Y la cosa es que escondían estos tesoros y ellos hacían mapas, ¿no? Para poder ubicar. Un tesoro generalmente es algo valioso, ¿no? Puede ser monedas de oro, plata, puede ser joyas. En ese tiempo había mucho las joyas del rey, las joyas de la corona. Algunos también robaban o tenían diamantes y lo escondían. Y a veces pasaba que cuando lo escondían, los barcos zarpaban y se hundían, y el tesoro quedaba ahí perdido. Y a veces en las películas vemos que encuentran un mapa y van a buscar ese tesoro, ¿no? Porque entienden que vale, entienden que hay algo importante, algo que puede quizá cambiar la vida, porque puedo tener un tremendo dinero, tremendo potencial, ¿no? Generalmente eso es lo que nosotros vemos como un tesoro. Pero
Allí Cristo, él hace un énfasis, ¿no? Él no habla de un tesoro escondido por piratas. Él habla de un tesoro que fue encontrado por una persona en un campo. Probablemente el terreno de otra persona, quizás estaba trabajando, estaba cultivando algo que el Señor le había enviado a hacer, y en eso que está trabajando la tierra, así, haciendo surcos o colocando las semillas o plantando, ahí es donde encuentra un tesoro. Y este hombre dice que lo reconoce, ¿no? Este tesoro lo reconoce. Bueno, dice que en ese tiempo solían, igual algo parecido a los piratas, solían guardar sus tesoros, los grandes hacendados, ¿no? Por temores a robos, y como pasaba, también se olvidaban, y a veces el tesoro estaba perdido, escondido, y nadie daba con ese tesoro. Pero en este caso, este hombre, por una suerte, una especie de ayuda, encuentra el tesoro. Pero él no podía tomar el tesoro porque no era el dueño de ese campo. En ese tiempo, la persona que era el dueño también de lo que tuviera allí, ¿no? En ese lugar, en ese campo. Algo parecido a lo que pasaba, me acuerdo, bueno, la verdad es que yo no lo vi, es una serie bastante antigua, que es una serie de unos señores en Estados Unidos que de casualidad encuentran petróleo en sus tierras, en donde tenían ellos, ¿no? Y la serie era eso, ¿no? Eran los Beverly Ricos, ¿no? Algo así. Pero ellos tenían ese tesoro, ¿no? Tenían esa tierra. Bueno, algo que no pasa acá en nuestro país. Usted, si no sabe, si usted tiene un campo, tiene un terreno, y encuentra, no sé, oro, o encuentra petróleo, no es suyo, es del Estado. Debajo del subsuelo, todo lo que está debajo del subsuelo es del Estado. Por eso es que a veces hay varios problemas, conflictos, ¿no? Que hay. Bueno, hay todo un tema ahí, ya les estoy contando un poco de lo que vemos nosotros en mi trabajo. Pasaban, pero en este caso este hombre, él dice, este tesoro vale la pena, y este tesoro lo voy a conseguir, ¿no? Este tesoro va a ser mío. O sea, lo primero que hace este hombre es reconocer que aquí hay algo valioso, hay algo que vale, que vale la pena, ¿no? Igual como me pasaba con el mercader de las perlas. Él probablemente era un hombre que conocía, yo la verdad, sí de perlas no sé nada. Estamos hablando también de un tiempo antiguo, el siglo I, probablemente ahí lo que dice es que las perlas eran bastante valiosas y también difíciles de conseguir, no era algo que uno tenía que ir a alta mar, buscar estas ostras, ¿no? Allí están estas perlas, sacarlas y a ver si encuentras una perla, ¿no? Era un trabajo bastante duro. Aún hoy, a pesar de todas las maquinarias, la tecnología, estaba escuchando, aún hoy el extraer perlas es un oficio muy duro, muy dedicado, muy fuerte. Pero el asunto es que aquí este hombre, igualito que el hombre del tesoro, cuando se da cuenta que la perla vale, él también se dice, yo tengo que adquirir esta perla, ¿no? Entonces, Jesús utiliza acá dos imágenes. Habla del reino. Él dice que el reino de los cielos es como un tesoro escondido. El reino de los cielos es como una perla de gran precio, una perla de gran valor. Cuando habla del reino de los cielos, está hablando del reino de Dios, ¿no? Habla de un gobierno, habla de un estado, habla de ¿cómo se dice? Algo que va a venir y probablemente va a tomar ese lugar, ¿no? Entonces, él está comparando al reino de cielos con tesoro escondido, con una perla de gran valor. Nos está diciendo que el reino de Dios es algo valioso, es algo que vale la pena, ¿no? Y vemos entonces aquí cómo este hombre, así usando esta imagen de Jesús, quizá podamos ponerlo un poco a nosotros, a nuestra práctica, quizá nosotros también en algún momento hemos escuchado una prédica, bueno, en mi caso me compartió una amiga el mensaje, escuchado,
y digamos, te das cuenta de lo que vale este reino de los cielos, ¿no? En algún momento todos nos tenemos que haber dado cuenta, en un momento la decisión de, digamos, dar el paso de fe, de convertirse a Cristo, de que ya ahora sí entiendo que esto vale la pena y haces tu conversión, ¿no? No sé, yo me acuerdo cuando me hablaban de Dios, yo era muy no me gustaba, me acuerdo que no escuchaba, era muy terca, pero aún así el Señor tocó mi corazón. Y bueno, algo así, ¿no? Sucede, quizás estás por la vida, no sé, trabajando, estudiando, teniendo tus sueños, tu familia, tus deseos personales también, tus responsabilidades, quizá también algo que quieres mejorar por tu país, quizás quieres ser un buen ciudadano, quieres también ayudar, y en todo eso, en eso que estás viviendo en la vida, te tropiezas con este tesoro, te tropiezas con Cristo, ¿no? Y va cambiando la forma de pensar de nosotros, va cambiando un poco cómo vemos las cosas. Vamos a ver un poco más acerca de lo que encontré aquí, acerca de este tesoro. Vamos con la primera. Ahí pasamos, ¿no? Adelante. Muy bien. Como estábamos diciendo, el tesoro estaba escondido, ¿no? El tesoro no estaba así a simple vista. Probablemente para ubicar este tesoro, como les decía, este hombre había estado trabajando la tierra por mucho tiempo. Quizá había trabajado un mes, tal vez semanas o tal vez días, y de pronto encuentra el tesoro, ¿no? El tesoro estaba escondido. No sabemos si el dueño sabía, probablemente no, porque después va a vender el terreno, o quizá el hombre no apreciaba este tesoro, quizá para él decía esto no vale nada, está ahí, yo lo dejo, no me importa, pero este hombre ubica este tesoro y se da cuenta que vale, se da cuenta que era apreciado, ¿no? Era algo que él necesitaba saber. Algo parecido con lo que pasa con la perla. Estas dos parábolas se sitúan casi en la misma, son una de otra, ¿no? Una de otra, y tienen esa misma intención, ¿no? De mostrar que el reino de Dios puede ser algo que no esté a la vista nada más. Quizá hay que escarbar un poco, quizá hay que ver un poco más, y quizá estamos, sin darnos cuenta, viviendo nuestras vidas y no estamos apreciando el tesoro que es Cristo, no estamos apreciando su palabra. Quizá como pensamos, ¿no? Ya soy cristiano, ya soy cristiana, ya conozco a Dios, ya no necesito una conversión, ya pasé, ¿no? Como que subí el nivel y ya. Y en realidad creo que conforme vamos viviendo nos damos cuenta que a Dios lo vamos conociendo en cada etapa. Creo que cada año Dios se muestra distinto. Nos pone retos, a veces nos pone pruebas, o a veces hay cosas que pasan porque también son consecuencias de nuestros actos. No lo sabemos, solamente Dios sabe, Dios tiene el control, Él es el creador, Él es el mismo Señor. Pero en medio de todo eso, quizá no nos estamos dando cuenta que en nuestro terreno, en nuestra vida, hay un tesoro escondido. Y quizá, sin darnos cuenta, en vez de ir a nuestro tesoro escondido, estamos yendo a otras personas. Quizá no tengo trabajo, entonces busco al amigo tal, porque él siempre me consigue trabajo. O estoy con una situación económica difícil, voy a ver la tarjeta de crédito, o el banco, o el amigo, o el prestamista. Y como que aún en nuestras vidas, ¿no? En nuestras vidas, como cuando tenemos que tomar decisiones importantes, hay decisiones que tal vez no son tan importantes. A veces, para el día de mañana, quizá tengo que escoger qué tipo de ropa voy a ponerme. No es algo tan importante que tenga que preguntarle a Dios, ¿no? Es algo que puedo escoger yo mismo. Pero hay decisiones importantes. Hay decisiones que tienen que ver con nuestro futuro. Hay decisiones que tienen que ver con nuestros hijos, los que tienen hijos. Que, por ejemplo, yo puedo tomar una decisión ahorita y yo tengo que ver bien. Por eso es que es bueno, ¿no? Que tanto el esposo o la esposa conversen, lleguen a un acuerdo, porque están hablando del futuro de sus hijos.
Igualmente, para alguien que es soltero, igual tenemos que tomar decisiones que a lo mejor después, si no tomamos buenas decisiones, nos puede llevar a consecuencias muy graves, quizá deudas, quizá a una mala pareja, quizá a un lugar que no debí ir, ¿no? Cosas como esas, ¿no? Todo el tiempo estamos, creo que viviendo y no nos damos cuenta que tenemos un tesoro allí que nos puede aconsejar, que nos puede guiar. El reino de Dios no es una carga, es algo bueno, no es algo que vale la pena. Vamos a pasar a otro aspecto más del tesoro que hablaba aquí, que ya lo hemos hablado también. El tesoro es valioso. No era cualquier cosa, ¿no? Yo le decía al principio, un tesoro generalmente valía mucho. El señor de las perlas, ¿no? el que conocía, sabía que esa perla tenía mucho valor y que era importante, ¿no? Era importante para no perderlo. No sé, a ustedes, cuando ustedes encuentran algo que vale la pena, no sé, por ejemplo, mis horas de sueño, mis horas de tal vez de alimentación, pero yo sé que vale la pena, yo sé que esto vale la pena, que tal vez tenga que vender todo lo que tengo porque es necesario que lo tenga, esto me va a ayudar. Y más allá de solamente la parte económica o la parte financiera, porque a veces, bueno, a veces todos pensamos cuando escuchamos tesoros, pensamos dinero, ¿no? Pensamos, ahora que se habla mucho de la libertad financiera, pensamos mucho en eso. Pero hay más tesoros, por ejemplo, nuestra paz espiritual, tener paz, poder estar tranquilos, despertar cada mañana con paz, agradecidos. Eso es un tesoro. El saber que tal vez somos hijos, hijas de Dios y tenemos un futuro comprado por el Señor. Eso es otro tesoro. Quizá estamos creciendo y estamos aprendiendo a servir, estamos aprendiendo a entender el reino de Dios. Quizá hay cosas que nos está costando, pero estamos ahí perseverando y perseverando y dando de nuestro tiempo, tal vez hasta nuestro dinero, quizá nuestros descansos. Pero vale la pena porque yo reconozco que es algo que vale. Es algo que es valioso. No sé si ustedes quizá ahora que están conociendo al Señor, quizá están conociéndolo recién, hay algo que nos tiene que haber llamado la atención, ¿no? Hay algo en Dios por lo cual estamos aquí en este momento. Hay algo que yo no creo que aquí venga alguien nomás porque su mamá le dice o porque alguien me dice, bueno, tengo que venir porque si no van a poner mala cara. Yo creo que nosotros venimos porque hay algo en nuestro corazón que nos mueve y que yo quiero recibir, y que yo quiero atesorar, porque vale la pena. Vale la pena. Por ejemplo, a mí algo que me gusta mucho de Dios es que hay esperanza con Él. Yo no sé, ahorita las noticias están terribles. Tenemos a Estados Unidos, Israel atacando Irán respondiendo, le están diciendo de una tercera guerra mundial. Tenemos nuestros problemas como país, ya tenemos otro presidente. No sabemos qué tanto podrá resistir nuestro país esta situación. Algunos dicen, ¿no?, que sí, si se mantiene el banco de reserva todo va a estar bien, pero hay mucha duda, hay mucho temor, hay mucho que va a pasar con los proyectos que están allí, ¿no?, por aprobarse. Esto puede alejar a los inversionistas y nosotros como país necesitamos ese tipo de proyectos. Pero ¿saben qué? Aún a pesar de todo, hay esperanza. Porque Dios tiene planes de bien para nosotros, para cada uno de nosotros. Aún el más pequeño, quizá el más nuevo, quizá el más antiguo, quizá el que ya conoce la palabra, sí se la ha leído toda la Biblia y se la conoce. Dios tiene planes de bien, tiene promesas. Y eso nos da esperanza. En este mundo que hay tantas malas noticias, poder, digamos, de alguna manera, beber de esas promesas. No sé si ustedes han disfrutado de las promesas que nos han estado enviando los pastores por medio del equipo. Habían a veces algunas promesas que realmente eran justo para ese tiempo, ¿no? Algunas personas me respondían, gracias, justo necesitaba esto, estaba sacando un permiso y ya lo operaron a mi papá y cosas como esa, ¿no? Porque así es el Señor, Él tiene promesas. Y yo creo que eso es lo que Dios, parte de los tesoros que tenemos que aprender a encontrar, a hallar.
Quizá estás leyendo tu Biblia y algunas cosas no entiendes, ¿no? Porque la Biblia es un libro, en realidad es antiguo, no es un libro del siglo I, pero aún así sus enseñanzas son eternas, podemos aplicarlas, ¿no? Pero hay que aprender a leerla, hay que aprender a estudiarla. Nosotros necesitamos, el mismo Espíritu Santo nos puede enseñar. Nosotros podemos orar como hijos e hijas de Dios, podemos orar y decirle, Espíritu Santo, aquí hay un párrafo que no entiendo, yo necesito entender, necesito saber. Quizá no recibes una respuesta inmediata, quizá sí, quizá Dios también a veces pone situaciones, eventos, para que puedas entender ciertas cosas, ¿no? Ciertas cosas de Él mismo, de su nombre, a conocerlo. Y eso es algo que vamos a ir experimentando conforme nosotros nos acerquemos a Él. Algo que el pastor siempre dice, que para conocer a alguien, yo tengo que andar con esa persona. Para conocerlo, saber, si yo quiero saber si Dios es bueno, y a veces nosotros escuchamos a muchos hablar, ¿no? Cuentan sus testimonios, y tal vez no lo has vivido. Entonces tal vez es el tiempo que puedas orar y decir, yo quiero probar esa bondad, esa misericordia, quiero probar que Dios provee, quiero probar que Dios sana, quiero probar en mi vida que Él puede ordenar mi familia. Quizás las cosas están de cabeza y ya has hecho todo lo humanamente posible, pero tal vez Dios tiene ahí la última palabra. Y no es fácil decirlo. Yo sé que a veces hay situaciones que pareciera que no, que humanamente hablando uno está duda, ¿no? Pero Dios tiene la última palabra. Dios es nuestro guardián, nuestro protector. Y por último, el último aspecto es que para tener este tesoro se necesita renunciar a todo. La parábola dice que el hombre compró el campo, él vendió todas sus posesiones, él dice que se alegró, él se entusiasmó, él no esperó. No sé cuánto les pasa, yo a veces tengo un defecto yo y lo reconozco aquí delante de Dios, que a veces me dicen algo y no actúo en el momento, es algo que sé que tengo que cambiar. Pero este hombre no, este hombre entendió, dijo, este tesoro vale. Y lo escondió para que nadie más lo ubique. O sea, el hombre vivo, ¿no? O sea, él dijo, este es mi tesoro, yo no lo voy a perder. Yo lo he encontrado, me costó, no sé, fue casualidad. Y él decide, el tesoro vale tanto, que él decide vender todas sus posesiones. No sé si tenía una casa, 2 casas, si tenía quizá ganado, en ese tiempo era el ganado, quizá tenía obrero, no lo sabemos. Pero él decide vender todo lo que tiene. Quizás tenía joyas, quizás tenía algún tipo de perfumes o algún tipo de algo especial. A veces me acuerdo que hace tiempo las abuelitas nos daban aretitos, joyitas de oro. No sé si ustedes llegaron a recibir, yo me acuerdo de recibir algo de mi abuelita, paz descanse, y cositas así, ¿no? Que el hombre tenía y dijo, yo vendo esto y lo compro, y compra ese campo, ¿no? Y él se adueña de ese tesoro. Pero a pesar de ser esta imagen, no se trata que nosotros, con lo que tengamos, compremos el reino de Dios. Que no se trata de lo que yo estoy dispuesto a renunciar. Estoy dispuesto a dejar. Quizá, ¿qué puedo renunciar? ¿Qué es lo que me está impidiendo avanzar a Cristo? ¿Qué es lo que me impide seguirlo como Él me dice que tengo que seguirle? ¿Se acuerdan del joven rico? ¿Se acuerdan? Él era un muchacho, ¿no? Se acerca a Jesús, le pregunta, maestro, ¿qué necesito? Ya tengo todo, he cumplido los mandamientos desde mi niñez. O sea, era un hombre intachable, él ponía los mandamientos y decía check, 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 ¿no? Y dice que Jesús lo mira con compasión. Dice, solo una cosa te falta, solo una cosa. Y en este caso de este joven era sus posesiones. Ahora, esto no quiere decir que a todos nos va a tocar igual. Obviamente, cada uno tiene algo que dejar, tiene algo que renunciar. Y eso es algo que a lo mejor ustedes pueden aprovechar, pueden meditar, pueden pensar, pueden ver qué es lo que me está deteniendo. Quizá tengo temor. Quizás si acepto a Dios no voy a poder vivir mi vida como me gusta, quizás ya no voy a ir a fiestas,
quizás voy a dejar de tomar, y en realidad todas esas cosas van por su propio peso, caen por su propio peso. Pero hay cosas que es necesario entender, que si yo quiero ese tesoro, quiero esa perla, quiero realmente eso que realmente vale para mí, necesito dejar, ¿no? Renunciar. Y ahí vienen las preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que yo debería dejar? Porque a lo mejor yo siento, no, pero yo ya he dado todo por el Señor, ya mi vida, como se dice, está comprada, ya le he dado todo a Dios. Y puede hacer que a lo mejor tu orgullo, quizá te cuesta todavía, cuando tienes que tomar una decisión, ¿a quién preguntas? ¿A quién te diriges cuando tomas una decisión? ¿Al Señor? ¿O en quién estás pensando? ¿O a qué estás pensando también? ¿No? A veces pasa. Ahí puede ser una clave de qué me está costando renunciar. Ahora, tampoco es algo de la noche a la mañana. No es fácil, pero si lo logras, si avanzas, ahí es donde tú logras, ¿no? Obtener este tesoro. Esta gran perla que puede valer quizá más de lo que tienes ahora. Aprender a ver el reino de Dios de esa manera puede ser un reto, porque a veces el reino de Dios no es algo físico, no es algo que yo diga, miren, vamos al reino de Dios, nos vamos al norte, de ahí tomamos una ruta, cruzamos el mar y llegamos al océano Índigo y ahí está el reino de Dios. No es un sitio físico, es un sitio espiritual, es un sitio que no vemos, está en otra dimensión, en otro nivel, en otra cosa, ¿no? Que nosotros quizás no podemos entender. Pero tal vez hay cosas de Dios que no puedo entender, quizás hay cosas que yo escucho y leo y no entiendo y parece como que es muy complicado. Por ejemplo, no sé si ustedes han leído Números, el libro de Números, el libro de Levítico. Números habla de números, son puros censos. Pero también hay una parte que habla de los 12 espías. Así que siempre la Biblia, siempre los libros tienen algo interesante que contarnos, algo que aprender de Dios. Pero es necesario que nosotros entendamos que no vamos a alcanzar a Dios por lo que yo haga o deje de hacer. Yo puedo caminar, ¿no? Puedo quizá dejar de hacer ciertas cosas, ¿no? Porque hay cosas que están bien, hay cosas que sí debemos dejar de hacer, hay cosas que es necesario como hijos de Dios congregarnos, hay que orar, también necesitamos leer la palabra, es necesario para nosotros, nos ayuda a crecer. Eso es bueno, es algo que tenemos que vivirlo y tiene que ser parte de nosotros. Pero hay que entenderlo, que no se trata de que yo hago, por ejemplo, ¿no? Me levanto el día lunes, hago mi devocional, hago mi plan, me voy al trabajo, o quizá me quedo en casa haciendo las cosas de la casa, como si fuese una tarea más. Yo necesito entender que cada cosa que yo aplico, que cada cosa que yo voy para buscar el reino, me va a llevar más a conocer a Dios. Llevar a Él. Y eso es el tesoro. Es el tesoro que quizás necesito entenderlo, necesito alcanzarlo, y necesito entender que tengo que renunciar, que tengo que valorarlo. Quizá hoy día es domingo, ¿no? Y algunos prefieren quizá descansar porque toda la semana trabajan. Y bueno, hay que ir a la iglesia y es salir y tomar carro, y si estás con los niños, y puede ser un poco agotador, pero si tú te das cuenta, no lo ves como una carga, lo ves como un sitio donde tú te vas a ver a tus hermanos, vas a escuchar palabra con ellos, vas a cantar, vas a quizás hasta conocer más de la palabra de Dios, vas a ser retado ese día, quizás Dios tiene algo específico para ti ese día, quizás tú necesitabas saber qué hacer. Y ese día, si tú no vas, te la pierdes.
Pero esas son cosas que tenemos que aprender a valorarlo, tenemos que aprender a adquirirlo. Quizá va a costar un poco al principio, porque al principio todo siempre cuesta, ¿no? Cuando vamos a adquirir nuevos hábitos. Quizá al principio sí puede costar un poco, pero cuando tú comienzas a recibir y comienzas a escuchar palabras, ya no es algo tan cargoso, más bien es algo que quiero estar ahí, que quiero buscar esa presencia, ¿no? El congregar es una forma, también el orar también es otra forma en que yo puedo acercarme al Señor. Yo puedo orar muy temprano, si se me da la oportunidad, o puedo orar también muy de noche, o en el momento que se me hace posible, aunque algunos recomiendan que es bueno que sea de temprano, porque es el primer momento del día, y entonces empiezas el día con el Señor, y el Señor quizá tiene ahí una palabra para ti que puede guiarte, estás orando y Dios puede hablarte, o a veces Dios solamente va a escucharte. No sabe, Dios a veces actúa de diferentes maneras. Recuerda que cuando tú estás orando, a veces hay que callar, a veces nosotros solamente hablamos, pedimos, clamamos, estamos ahí, allá. Hay momentos en que quizá hay que guardar silencio, esperar a que Dios nos responda. Una forma interesante de orar, y que yo les recomiendo, es orando leyendo la palabra. Ustedes pueden orar y leen la palabra, el libro que han escogido, el pasaje que han escogido, y es una forma en cómo Dios les puede responder su oración. Es una forma en cómo Dios puede manifestarse a sus vidas, cómo Dios puede hablar. Porque es verdad que la Biblia al final es un libro, ¿no? Pero es un libro vivo. Es un libro que tiene palabra, un libro que está allí depositada la palabra de nuestro Señor. Así que valoremos también todo lo que Dios tiene para mí, todo lo que Dios dice que tiene bendiciones, tiene promesas, tiene también, aunque a veces no nos pueda gustar mucho, tiene también mandatos, y a veces también tiene corrección. Dios también te corrige. Dios también te puede decir, por ahí no es, o por ahí anda, o ya es tiempo de que vayas, ¿no? A veces Dios también puede ser, a veces nosotros pensamos, ¿no? Que Dios como es bondadoso, es bueno, Él siempre nos va a hablar bonito, nos va a hablar despacito, quizás hasta nos va a abrazar, ¿no? Y Dios puede hacer eso. Dios se manifiesta de diferentes maneras, ¿no? Él sabe cómo acercarse a sus hijos, pero hay momentos en que a veces también Dios tiene que hablar fuerte, hay momentos en que Dios también tiene que decirnos por dónde tenemos que ir, por dónde tenemos que no ir. Y ahí es donde estamos atentos, ¿o no? Ahí quizá por los ajetreos, ¿no? A veces uno por el trabajo sale rápido, no te da tiempo, o a veces porque estás con muchas actividades, ¿no? Y se te va. Pero yo creo que aún así nosotros podemos. Creo que Dios siempre, Él quiere que lo haya. Él va a buscar la manera de que tú lo busques. Y no sé cómo, a mí me ha tratado de una manera, sé que cada uno lo va a tratar de otra manera. Yo he ido conociendo a Dios de diferentes cosas, en otras cosas. Y gracias a su misericordia, gracias a su bondad. Pero eso es el reino de los cielos, ¿no? Es un tesoro, vale más que todas las cosas, vale quizá más que hasta nuestros certificados de estudios, vale más quizá la experiencia, porque hay mucha gente que habla mucho de su experiencia. Pero el tesoro, el reino de Dios es más valioso. Y nos invita también a comprometernos con Él, a comprometernos a valorarlo. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a buscarlo, a buscar su presencia. Así que hoy hemos visto, ¿no? Lo que es el reino de los cielos, el tesoro escondido, la perla de gran precio. Probablemente haya más cosas, ¿no? Acerca del reino. Si ustedes yo he leído 2 parábolas, allá hay más parábolas, pero hay algo más. Cuando leíamos Mateo 6 también, habla sobre, hablaba, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y habla, ¿no? Antes de eso dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen,
y donde los ladrones entran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, y donde los ladrones no entran ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿No? Nosotros tenemos que entender que si queremos hacer tesoros, debe ser buscando esos tesoros que no se van a acabar. Ahora, obviamente no digo que tienen que tener también un cuidado, ¿no? Hay responsabilidad, hay padres de familia aquí, hay madres de familia. Obviamente tienen que tener cuidado de sus hijos, de su hogar. No, es natural, está bien. Pero no olviden que el tesoro es el reino de los cielos, ¿no? El tesoro es el Señor, es su palabra, es sus enseñanzas, sus bendiciones. Y allí es donde va a estar nuestro corazón. Allí es donde nuestro corazón se va a llenar tanto de Dios que vamos a simplemente repartir, ¿no? Vamos a desparramar, como se dice. Es como cuando tú llenas un cubo, lo llenas tanto, en un momento rebalsa. Y es allí donde nosotros tenemos que aprender. Quizá también podemos ser testimonio, podemos ser testigos, porque nuestro corazón está lleno de Cristo. Así que bueno, esa es la enseñanza de hoy. Vamos a orar para terminar este tiempo. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tienes todo bajo control, Padre Santo. Bendice, Señor, este tiempo a tus hijos e hijas tuyas, Señor. Gracias, Señor, porque nuevamente, Señor, nos demuestras que tú tienes todo bajo control. Ayúdanos, Señor, a poder tener los ojos abiertos para reconocer el tesoro que está rodeándonos, Señor. Quizá hay promesas, hay palabras que hemos recibido y no lo estamos recordando. Ayúdanos a estar dispuestos, Señor, a renunciar a todo aquello que nos está alejando de ti, de tu presencia, de valorar tu tesoro, de valorar tu palabra. Ayúdanos, Señor, también a poder renunciar. Quizá nos está costando en este tiempo, o quizás no lo queremos admitir. Ayúdanos, Señor. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios Todopoderoso, nuestro proveedor. Tú nos sanas. Tú, Señor, tienes nuestras vidas en tus manos. Eres también, Señor, el que nuestro pastor, Señor, el que nos conoce, el que nos llena de bien. Tienes promesas. Quizá nuestro futuro está como que no está muy alentador, pero Señor, tú eres nuestro Dios y nos aferramos a eso, nos aferramos a tu promesa, a que tú tienes un buen futuro para nosotros, tienes planes de bien, de esperanza. Señor, quizás, Señor, nos ha faltado, quizás nos hemos equivocado, hemos permitido ciertas cosas, pero Señor, este es el tiempo en que ayúdanos a dejarlo, Señor, ayúdanos a reconocerlo y entenderlo y poder empezar. Todo empieza con nosotros, empieza en una decisión, empieza, Señor, a obrar en cada uno de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en este tiempo. Gracias por mis hermanos, bendícelos, Señor, y que tu palabra pueda dar fruto en su tiempo, amado Dios. Amén.